Cuando hablamos del problema del área, lo que estamos diciendo es que ese problema, como nosotros conocemos las áreas de las figuras regulares, yo lo voy a decir desde un punto de vista muy coloquial, como yo conozco las áreas de cosas regulares, de triángulos, de rectángulos, de cuadrados, entonces esas son las áreas que yo puedo definir. Pero cuando yo tengo un área como esta, que es un área que no es un área regular, que no es un área que yo pueda conocer, o sea, que yo tenga como conocerlo, entonces no es tan claro cómo voy a trabajar con ella, ¿cierto? Para ello, entonces los matemáticos que son los fuertes, Leibniz y todos los que hacen parte de ese cálculo diferencial e integral, se creó el problema de las cuadraturas. O sea, dijeron, venga, ¿qué pasa si yo esa área que tenemos acá, no la trabajo así, sino que empiezo a colocar rectángulos bajo esa curva, ¿cierto? Entonces, si yo coloco rectángulos, esos rectángulos así, empiezo a separar esto por rectángulos, y esos rectángulos los hago lo suficientemente pequeños, o sea, con que su base, la base del rectángulo sea un diferencial de área, un diferencial de X, porque la base estaría aquí en el eje X, sería el eje X, ¿cierto? Entonces la base estaría aquí abajo en el eje X. Y la altura correspondería a la misma función f de X. Entonces, si yo hago puros rectangulitos, y yo sé cuál es el área de un rectángulo, yo sé que el área de un rectángulo es base por altura, ¿cierto? Entonces no me quería más fácil resolverlo. Entonces, ese problema que se creó como el problema de cuadraturas me permitió entender a mí, eso, de hecho, esta parte ni siquiera sé por qué no está sugerida. Miren que empieza desde la parte 5.4 y esta parte es la 5.3 del libro y la necesitamos. De hecho, la vamos a necesitar acá para las sumas de Riemann. Esta parte la vamos a necesitar, entonces podemos tomar un pantallazo. Igual ahorita lo rescatamos. Esta parte para hacer suma de Riemann la vamos a necesitar. Para que sepan acá, ahorita lo retomamos. Voy a guardarlo aquí. Y yo necesito sumar esas áreas. Entonces, como les decía en el video, si yo tengo 3 rectángulos como estos que están acá, 3 rectángulos, y si tengo 10 rectángulos, y si tengo 100 rectángulos, y si tengo 1000 rectángulos, entre más rectángulos tenga, más se va a acercar a que el área ni me sobre ni me haga falta. O sea, minimizo estos errores que se están presentando acá, o sea, esos errores que se presentan, porque mire que este triángulo, este pedazo que queda vacío, por aquí uno queda por dentro y otro queda por fuera, pues en este caso, muy particular. Pero entre más rectángulos tenga yo, miremoslo acá, yo creo que es más claro, entre más pequeños sean los rectángulos, menos espacios vacíos voy a dejar yo acá. Entonces, entre más pequeños y más rectángulos tenga, más precisa me va a dar, más se va a parecer esta área a esta área. Por eso lo que dijo Riemann, es que esa cantidad de rectángulos debía aproximarse a infinito. O sea, no deberían ser 6, ni 10, ni 20, ni 1000, ni 10.000, sino que deberían ser tantos que se aproximaran al infinito. Por eso él definió el área de esos rectángulos, o el área bajo la curva, porque lo que define pues el área de esta curva, define esta área. Dice, el área de esta curva va a ser casi que idéntica al área de cada uno de estos rectángulos sumados, pero cuando esta cantidad de rectángulos tiende al infinito. Entonces, eso va a ser muy importante. Entonces, si yo tengo aquí tengo, vamos a contar los rectángulos que hay aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 rectángulos. Pero si en vez de 8 rectángulos hubiera 16, entonces estos espacios vacíos serían, y lo que sobra por fuera y lo que falta por dentro cada vez sería cada vez sería menos, pues más preciso, es decir eso.
Entonces, eso, y si no fueran 16, sino 32, y si no fueran 32, sino 64, y si no fueran sino 10.000, o sea, entre más rectángulos, más se va a parecer a esta cosa. Esos rectángulos van a ser tan pequeñitos que van a estar casi que pegados a la curva y por eso me van a poder definir esa área. ¿Por qué con sumatoria? ¿Por qué con sumatoria? Porque lo que yo voy a hacer es sumar las áreas de cada uno de estos rectángulos. Entonces vamos a ser claros en algo. La base del Profe, rectángulo, dime. pero entonces, si eso se acerca a infinito, o sea, ese resultado nunca va a ser exacto. Se supone que no es exacto, pero que no es exacto porque son rectángulos. Pero lo que va a suceder es que cuando usted pone rectángulos tan pequeños, que sean tantos rectángulos tan pequeños, se van a anexar, se van a poner en la curva, mejor dicho, van a cuadrar, por eso se llama la cuadratura, van a tratar de volver cuadrada o rectangular esa curva. Pero eso es un decir, porque es que son tan pequeños que se pueden ir adaptando a la curva, a la curvatura, ¿cierto? O la curvatura se va adaptando a ellos. Entonces va a ser casi que exacta el área que yo voy a medir. Cuando los rectángulos son casi que, pues tienden a infinito la cantidad de rectángulos, que el área que en general, porque sería la forma en la que yo soluciono ese problema. Que yo esta área no la conozco. Yo no conozco esta forma tan rara de esa área. O sea, el área, yo no conozco esta forma, pues esta forma no es conocida, pero los rectángulos sí. Entonces yo puedo hacer el área de un rectángulo y simplemente la voy a sumar con el área de todos los rectángulos que voy a calcular ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que la base del rectángulo va a ser el delta de x. Y recuerden que en diferencial, un delta de x simboliza que es un espacio muy pequeño entre las x. ¿Cierto? El delta de x es un espacio muy pequeño. Un diferencial es algo súper pequeño. Entonces, la base va a ser el diferencial y la altura va a ser la función. Entonces, base por altura va a ser la de cada uno de los rectángulos. Todos los rectángulos deben tener la misma base que es delta de x y van a tener la misma altura que es la función. Entonces, ahí tenemos el por qué esta sería la fórmula del área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva va a ser una sumatoria de áreas. Miren, esta sería el área del rectángulo. ¿Por qué esta es el área del rectángulo? Porque la base es delta de x y la altura es la función. Lo voy a hacer sumándolos, o sea, en sumatoria, voy a sumar todos esos rectángulos que tengo acá. Entonces, por eso debo meter el símbolo de sumatoria. ¿Y por qué el límite cuando tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, porque resulta que voy a sumar n triángulos y esos n triángulos tienden a infinito. Esa es la cantidad de triángulos, perdón, no de rectángulos que tienden a infinito. Entonces, eso es una definición formal, pues, tiene casi que todas sus especificaciones. Yo se las mostré en el video, ya vamos a trabajarlas nuevamente. Y el área bajo la curva va a quedar definida, obviamente voy a tener que decir entre qué punto y qué punto. Aquí me dice, venga, pero tiene que ser, no es infinita, sino que tiene que tener un principio y un fin, porque si no yo no puedo calcular un área. A mí no me pueden decir que esto no tiene principio ni fin, porque entonces, ¿cómo calculo el área? El área tiene que estar definida, por eso es integral definida, con un principio y un final. Si no, es imposible para mí calcular el área, porque el área sería infinita. Si yo no tengo principio y fin, tampoco tengo área, ¿cierto? Como decir, voy a calcular el área de un país que no tiene fronteras, pues ¿cómo lo voy a calcular? Necesito que tenga un principio y que tenga un fin para poder calcular el área. Entonces, esto es básicamente lo que están diciendo en todos estos ejercicios. Ahora, la pregunta es cómo vamos a calcular eso. Pues ya entendimos, espero, que el área, que cuando yo hablo de la integral definida, estoy hablando de un área bajo la curva. Y que cuando hablo de un área bajo la curva, la forma en la que yo voy a encontrar esa área es sumando los rectángulos que puedo construir bajo esa curva. Entonces vamos a hablar ahora sí de integral definida, que es lo que nos dice el texto. Pues lo que nos dice el texto y lo que nos dice también el día a día, ¿cierto? Entonces, para hablar de esa integral definida,
lo que yo voy a hacer es definir obviamente un punto inicial, un punto final. Voy a hablar de esta sumatoria que ya la toqué arriba, y ya dije que esta sumatoria, ¿cierto? Yo le cambio el color a este lápiz. Ustedes están viendo cuando yo les rayo la pantalla. Sí, profe. Entonces, esta sumatoria es la que me está definiendo sumatoria de rectángulos, recuerden. Esta sería la base y esta sería la altura de los rectángulos. Y la sumatoria que me está diciendo, venga, amor, me está diciendo que esto no es un rectángulo, el área de un rectángulo solamente, sino el área de una sumatoria de rectángulos. Eso es lo que me dice ese símbolo, que posteriormente se va a convertir en un símbolo de integral. O sea, pero es posterior, o sea, posterior se va a convertir en este símbolo, de hecho lo incorporó Leibniz, se va a convertir en este símbolo que es la integral, pero este símbolo y la sumatoria son lo mismo, son exactamente lo mismo. Estamos diciendo dos cosas iguales. Lo que pasa es que la sumatoria ya se llama sumatoria, pero la integral está reemplazándola cuando yo voy a calcular un área. Listo, pero realmente es el mismo ejercicio, es la misma, digamos que es la misma cosa con diferentes nombres. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí con la suma de Riemann? Que aquí ya nos habla pues de Riemann, nos dice pues como toda la parte de cómo vamos a hacer. Profe, qué pena te pregunto, es decir, que ese símbolo yo puedo poner el símbolo integral o de sumatoria y se asimila que estoy hablando como el mismo ejercicio, ¿sí? Estoy haciendo el mismo ejercicio. Ah, listo, gracias. Simbólicamente cambia, o lo diferente, ¿cierto? Porque es que yo la sumatoria la puedo utilizar para sumar cosas que sean, a ver, como les digo yo, que sean finitas. Yo necesito sumar 10 cosas, entonces voy a hacer una sumatoria desde i igual 1, o sea, desde el primer término, hasta n igual a 10, o sea, va a sumar 10 cosas. En la integral yo no debo utilizar el símbolo integral para sumar 10 cosas. En la integral me dice, usted va a sumar n cosas, ¿cierto? Así esté definida, así tenga una definición de un punto hasta otro, usted va a sumar n, pero en este caso n rectángulos, y esas n rectángulos son infinitos. En ese espacio, estamos hablando aquí arriba, en este espacio caben infinitos rectángulos, aunque sea un espacio definido, o sea, voy a mostrarlo acá, por ejemplo. En este espacio que está definido, que empieza en -1 y termina en 2, en este espacio caben n rectángulos y esos, mejor dicho, caben infinitos rectángulos. No caben 5, no caben 10, no caben 20, no caben 1000, no caben 10.000, caben infinitos. ¿Cómo le caben infinitos? Hágalo lo suficientemente pequeños, de base lo suficientemente estrecha, para que le quepan infinitos. Entonces, digamos que la diferencia sería, para mí radicaría en eso, en que la sumatoria usted la utiliza más para cosas como más finitas, como más que tengan un principio y un fin, para 10 rectángulos, para 100 rectángulos, para 1000 rectángulos. O la integral usted la va a utilizar cuando usted va a hallar que la cantidad de rectángulos es infinita o tiende a infinito, así sea en un espacio pequeño. Entonces es más, digamos que es más pulida la integral, porque la integral ya no te está hablando de 10 rectángulos como acá, por ejemplo, o de 5, de 6. La sumatoria te explica estos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rectángulos. La integral te dice, dentro de este mismo espacio usted va a hacer n rectángulos que tiendan a infinito. Entonces es más, digamos que más pulida, pero realmente significa lo mismo. Tienen las mismas propiedades, significa lo mismo. Listo. Y vamos a retomar nosotros todo el concepto de sumatoria para trabajar un poquito lo de las integrales y sobre todo al final que vamos a trabajar series y sucesiones y series, porque es primero sucesión y luego serie. Entonces acá ya vamos a hablar de suma de Riemann para poder hallar el valor de esa integral. Entonces acá, aunque no está tan explícito, o sea, acá no está tan explícito la suma de Riemann, digamos que ya se esboza de cómo yo voy a resolver. Miren que la integral, por eso te estaba aclarando, estas dos cosas deberían ser iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo utilizo integral es porque la cantidad de datos que voy a tomar ya tienden a infinito, ¿cierto? Si no, yo diría, vea, esto es igual a esto.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la integral yo tomo infinitas n's, o sea, o n tiende a infinito. Lo que pasa es que ahí no está expresado la suma de Riemann como es y ya la vamos a mirar. Pero ¿me entendiste más o menos lo que te quería decir ahí? Sí, profe, muchas gracias. Si fueran iguales, entonces iguales exactamente igual, entonces yo no necesitaría este límite. Diría, esto es igual a esto, a la sumatoria. Pero ¿por qué no son exactamente iguales? Porque la integral va más allá, necesita más datos. La cantidad de datos no termina, sino que para la integral, la cantidad de n's o de cantidad de rectángulos que usted va a utilizar debe ser infinita. En el mismo espacio en el que una sumatoria haría 10, 100, 20, 1000. La sumatoria hace una cantidad que termina, la integral hace una cantidad que no termina. Entonces, por eso la integral sí me da el área bajo la curva, mientras que la sumatoria apenas me daría ¿cómo se dice eso? Apenas me daría una aproximación, ¿cierto? La sumatoria se queda aquí, en esta aproximación. La integral me da el valor más cercano posible porque la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Pero eso es un tema de tipo conceptual, es un concepto, básicamente. Entonces vamos a mirar acá, dice, si f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB y la función es positiva, mayor o igual a 0 significa positiva para toda x en el intervalo, entonces el área bajo la curva, es lo que nosotros necesitamos encontrar, el área bajo la curva se describe a través de esta integral. Pucha, pero esta integral es exactamente lo mismo. Miremos. Tenemos un inicio y un fin, o sea, nos están definiendo la integral, pero se llama integral definida. Tiene un principio y tiene un final. Se supone que el valor inferior de esta integral siempre tiene que ser, siempre es menor porque los intervalos van siempre de menor a mayor. Por eso aquí me dice que es un intervalo cerrado donde esta parte del intervalo es menor que esta. Siempre los intervalos van de menor a mayor. La función multiplicada por el diferencial. O sea, lo que estamos diciendo ahorita, la altura multiplicada por la base. Lo dijimos ahorita, dijimos que el diferencial era la base y que la función era la altura. Entonces, por eso me está dando el área, porque me está diciendo que voy a sumar en este intervalo entre A y B, lo que yo voy a sumar, recuerden que el símbolo vuelve a ser como el de sumatoria, voy a sumar infinitos rectángulos que tienen una altura h y una base delta de x. Eso es lo que nos dice la integral definida, o el área bajo la curva. Listo, eso es lo que nos está diciendo, lo mismo que nos había dicho la sumatoria. Ahora la pregunta es cómo vamos nosotros a hacer para calcular eso, ¿cierto? Sabiendo que nosotros ya sabemos cómo se hacen las antiderivadas. Pero debemos demostrar, utilizando suma de Riemann, que es esto, cómo vamos a llegar al valor de esa área, del área bajo la curva. Listo. Aquí dice, los valores de la suma de Riemann son aproximadamente el valor de la integral definida y deja como ejercicio demostrar 5. Entonces vamos a mirar cómo vamos a hacer. Bueno, las propiedades son las mismas. Las propiedades, obviamente, de la integral definida y de la integral indefinida tienen que ser iguales. Pero aquí nos meten una muy interesante que es si A está en el dominio de F, entonces la función, si yo voy a hacer una integral desde A hasta A, quiere decir que no estoy haciendo no estoy haciendo ninguna área, desde A hasta A. O sea, el punto inicial es el mismo punto final, entonces ¿qué área voy a hallar? Que eso es una línea. Entonces el área es 0, por eso es que me dice que esa propiedad dice, usted va a hacer un límite, desde A hasta A, no tiene ningún área, sino que tiene una línea vertical, y ahí el área sería 0. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces eso lo podemos entender ahí. Listo. Yo borro esto. Estaba ensayando algo. Ahora, me dice, si f es integrable sobre el intervalo AB,
Pues si yo puedo hacer la integral o la antiderivada en este intervalo, entonces si yo invierto, si yo tengo de B a A, el intervalo es de A a B, o sea, de menor a mayor. Si yo lo pongo de mayor a menor, quiere decir que estoy cambiándole el signo a la integral. Eso es lo que está diciendo. O sea, si lo tengo desde un mayor número hasta un menor número, me debe dar, o sea, es lo mismo que tener menos la integral del número menor hasta el número mayor. Entonces, esas son las propiedades y cumplen las dos normales, pues, que cumplen, que puedo sacar la constante, que son estas dos, que si tengo una constante, la puedo sacar de la integral, o si tengo una suma, puedo separar la suma de integrales. Entonces, esas se siguen cumpliendo, ¿cierto? Esta propiedad aditiva del intervalo es interesante cuando yo digo, vea, si yo tengo un intervalo como este, vamos a mirar, lo voy a subrayar aquí. Yo tengo un intervalo que es AB, pero dentro de AB, que es este de acá, lo voy a señalar en la gráfica, este es AB, pero dentro de AB hay un C, ¿cierto? No necesariamente está en la mitad, es cualquier C, es un valor que está dentro de este intervalo. Yo puedo separar esas integrales desde A hasta B, la puedo separar como la integral desde A hasta C, más la integral desde C hasta B, ¿cierto? Y sumarlas. O sea, puedo hallar el área de este pedazo de área y sumar los dos. Eso a nosotros nos va a convenir de ciertas maneras. Hay veces que nos va a convenir hacerlo así. Hay veces que a nosotros nos va a convenir hacerlo así, pero no, por ejemplo, en el caso en que la función sea positiva como acá. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una función que una parte es positiva y la otra es negativa, a ver, yo veo cómo la puedo, a ver si hay una aquí. Ah, bueno, aquí arriba había una. Voy a devolverme un poquito. Ahorita volvemos sobre esto. Miren las páginas que estoy trabajando del libro para que sepan, pues que estamos revisando la 325. Pues estas son esta es la que yo les digo. Esta, por ejemplo, a mí me conviene trabajarla por separado. Porque a mí me dicen, vea, el intervalo es de A hasta B. De A hasta B. Pero resulta que de A hasta un punto, el área es por debajo. Y desde ese otro punto hasta B, el área es por encima. Entonces, a mí yo no la debo, escúchenme acá, no debo trabajarla desde A hasta B. Porque lo que va a pasar es que esta área va a aparentemente darme negativa, aunque las áreas no dan negativas. Esta área aparentemente me va a dar positiva y las dos se me van a restar. Entonces, ¿qué es lo sugerido? ¿Y qué es lo que yo siempre les voy a sugerir? Hagan primero un dibujo. Dime, Sergio. Entonces, en este caso, no se haría una suma, sino una resta entre las dos. No, yo tengo que sumar porque son áreas. Ah, listo. Así esta me dé negativa, yo no la puedo, es que las áreas negativas no existen. Pero a mí me va a dar negativa, a mí el área me va a dar negativa y yo me voy a dar cuenta que lo que está sucediendo es que el área no me está quedando bajo la curva, sino sobre la curva. Es que miren la curva acá. Esta es la curva, ¿cierto? Sí. Y miren que el área me está quedando sobre la curva. Entonces, por eso me está dando negativa, porque me está quedando bajo la curva, sino sobre la curva. Entonces, por eso es muy importante que yo también haga bien las gráficas y empiece teniendo en cuenta cómo es la gráfica de esa función y yo decir, ah, bueno, entonces la gráfica es esta, listo. Entonces, esta área que me va a dar negativa, pero que yo no la puedo tomar negativa porque es un área que existe, un área negativa no existe. Dígame, ¿qué pedazo de área yo vaya a medir yo negativa? Eso no existe. Me da negativa porque me está simbolizando que está por debajo, o sea, pues que me está dando un área sobre la curva, por eso me da negativa. Pero yo la tomo positiva porque es un área. Entonces, queda más fácil cuando yo la hago de A hasta C, digamos que aquí sería hasta este punto C, y luego la sumo con el área de C hasta B. Aquí es más fácil separarlas. Perfecto. Y en caso de tramos también sería así. Exacto, porque las funciones son diferentes, exacto. Ah, Pero recuerden que aquí hay algo muy importante, definido muy importante, y es que los intervalos, que la función debe ser continua en ese intervalo. No puede haber discontinuidades en la función. Y ese es un concepto que nosotros tenemos que tener ya en la cabeza. O sea, cuando yo hablo de una integral definida y cuando yo voy a hallar un área,
en el intervalo, por ejemplo, en este intervalo de -2, en este intervalo de -2 a 1, la función tiene que estar continua ahí. Si la función es discontinua, pues pucha, no, o sea, no me sirve. En el intervalo en el que yo lo voy a tomar, en el que yo lo voy a evaluar, se supone que debo tener continua. Miren lo que dice acá, y lo dice y se lo van a estar recordando todo el tiempo. Por eso mismo, porque si estamos hablando de funciones por tramos, entonces tenemos que tener en cuenta la continuidad, o sea, es continua en ese intervalo. Entonces lo voy a hacer por tramos, pero continuos, ¿cierto? Continuos. Entonces hallo el área bajo la curva de una, el área bajo la curva del otro y sumo las áreas, ¿cierto? Pero no es como tan común. Entonces aquí vamos a mirar cómo se aplica la suma de Riemann y cómo llego a un valor que me dio negativo. Ah, profe, entonces el área me da negativa. No, lo que está representando esa área negativa es que está lo que yo les estaba contando. Es que es un área sobre la curva y no puede ser esta, por ejemplo. Que esta área que yo estoy aquí rayando no es un área bajo la curva, sino sobre la curva. Pero yo la debo tomar como positiva, a pesar de que aquí me dio negativa. Yo la tomo como positiva porque el área como la va a tomar negativa. No puede. Es un área, estamos hablando del concepto de área, ¿cierto? Vamos a hablar del concepto de distancia. No puede decir que la distancia es negativa. No, es que la distancia aquí al centro es negativa. Me da menos 7 kilómetros. No. Porque no, son valores que tienen que dar positivos. Ah, pero es que aquí le está dando negativo. Pero ya sabemos que lo que está simbolizando es que estamos hablando de un área sobre y no bajo, sobre la curva y no bajo la curva. Pero como área, no como valor, sino como área, me tiene que dar positiva, ¿cierto? Como área. Espero que esté quedando como claro lo que estoy tratando de mostrar, porque ya vamos a ir a la suma de Riemann. De hecho, el video, vamos a ver en un momentito. Vamos a verlo aquí también entre todos. Que es un video que les hice para ustedes. Pues que lo hice, miren que tiene fecha de hoy. Porque yo, de hecho, por ejemplo, en los otros cursos que tengo de integral, este tema no va a este tema todavía. Empezamos con los métodos de integración, que era lo que les contaba ese día, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. Esperen, yo voy a ir acá, voy a ir a la... Vamos a mirarlo acá. ¿Qué es lo que ya vamos a trabajar? Este para establecer. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, Hola. no se está escuchando el audio en el momento del video. Creo que es porque usted compartió sin audio, creería yo, no sé. Espérate, yo veo. Buen punto, déjame masticarlo. No entiendes, yo veo cómo lo hago. Ay. ¿O no? No, señora, no tiene volumen. Ah, espera. Profe, yo no sé. Ah, bueno, sí, le iba a decir que hiciera eso. Ah, sí. Okay, ya. Miren, cuénteme la ya. Esperen que lo voy a compartir desde acá. Es que no sé dónde lo estamos viendo. Voy a admitir. Esperen, yo lo abro desde el YouTube. Y no me deja presentar, es que no sé dónde lo tengo abierto desde aquí. A ver si así. Sí, profe, ahora sí. Bueno, en este video vamos a hablar de la suma de Riemann.
¿De para qué se utiliza esa suma de Riemann? Que es exactamente para encontrar los valores de la integral definida o del área bajo la curva. Entonces vamos a empezar mirando cuál es la fórmula o cuál es la expresión que representa la suma de Riemann. Aquí tendríamos la integral desde a hasta b de f de x por dx igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de f de x sub i por delta de x. Entonces aquí lo que vemos es que necesitamos aplicar una sumatoria de rectángulos donde la cantidad de rectángulos tienda a ser infinita para que me dé o se aproxime mucho más al área bajo la curva. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Listo? El ejemplo sería este. Integral desde 1 hasta 3 de 3x más 2 por diferencial de x. Aquí podemos darnos cuenta que la a equivaldría a 1, la b equivaldría a 3 y la función f de x sería 3x más 2. Para resolver eso vamos a hacerlo paso a paso. Y con esos pasos ustedes van a poder resolver cualquier tipo de estas integrales. Entonces empecemos con este paso. Sería, primer paso. Primero, vamos a hallar el delta de x. ¿Cuál es el delta de x? Muy sencillo. Tiene una fórmula que es b menos a sobre n. Ya sabiendo que b vale 3, que a vale 1, lo ponemos sobre n y ya tenemos cuánto vale el diferencial de x. Luego nos vamos a ir devolviéndonos de la expresión de la suma de Riemann y vamos a hallar el x sub i. Que el x sub i tiene una fórmula también que es a, que multiplica a delta de x por i. Y tendríamos que, sabemos que a vale 1, ya sabemos que delta de x vale 2 sobre n y pues vale i. Ya tenemos eso. Ahora vamos a hallar el f de x sub i, que sería simplemente reemplazar ese valor dentro de la función. Entonces tendríamos 3 que multiplica a 1 más 2 sobre n por i, más 2 porque estamos reemplazando en la función f de x. Estamos reemplazando la x en la función f de x. Ahora vamos a aplicar distributivo y vamos a tener 3 más 6 sobre n por i más 2. Vamos a sumar el 3 más 2 que me da 5, más 6 sobre n por i. Entonces ya tenemos ahí el valor del f de x sub i. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de f de x sub i por delta de x. Y como ya sabemos que el f de x sub i sería 5 más 6 sobre ni, le vamos a multiplicar por el delta de x, que es 2 sobre n. Aplicamos nuevamente distributiva, me daría 10 sobre n más 12 sobre n a la 2 por i. Entonces ya tenemos, miren todo lo que tenemos. Ahora vamos a entrar al uso de la sumatoria, que eso tiene una formulita también, entonces vamos a utilizar la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de f de x sub i por delta de x. O sea, en el caso de nosotros, sería sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de 10 sobre n más 12 sobre n a la 2 por i. Sabiendo que la sumatoria cumple las mismas propiedades, exactamente las mismas propiedades de la integral, podemos separar estas sumatorias en dos sumatorias. Entonces, esto me va a quedar en esta sumatoria. Y como en una sumatoria resulta que la variable no es la n, sino la i, entonces, como cumple los mismos criterios de la integral, voy a poder separar lo que no sea i, lo voy a poder sacar de la sumatoria. Entonces, 10 sobre n saldría de la sumatoria. Me quedaría un 1 dentro. El 12 sobre n a la 2 también sale de la sumatoria. Y me quedaría dentro de la sumatoria la i.
Y ahora voy a buscar la tablita de las sumatorias o de los sigmas para poder determinar cuánto equivale la sumatoria de I y la sumatoria de 1. Entonces, lo que nos encontramos en esta primera aplicación es que la sumatoria de 1 me daría simplemente n. Y la sumatoria de I me daría, es la segunda propiedad, me daría n por n más 1 sobre 2. Entonces, ya tengo ambas. De hecho, puedo hacer una cancelación acá. Puedo cancelar acá, una de acá. Voy a simplificar este con este. Y voy a tener el siguiente resultado. Voy a tener 10 más 6 sobre n, que multiplica a n más 1. Y vamos para el paso final, que sería el paso del límite. Entonces vamos a ver cómo debemos efectuar ese paso del límite para que podamos resolver e encontrar el valor con la suma de Riemann. Entonces vamos a mirar qué tenemos que hacer aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya teniendo el valor de la sumatoria, va a colocar límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta el infinito de f de x sub i por delta de x, y tendríamos que eso es el límite cuando n tiende al infinito de 10 más 6 sobre n, que multiplica a n más 1. Entonces, podemos separar, los límites nos permiten separar los límites, las propiedades nos permiten. Entonces me daría límite de 10 más límite cuando n tiende a infinito de 6 sobre n, que multiplica a n más 1. Sigo aplicando propiedades y obtengo que el límite de una constante, en este caso de 10, sería 10. Saco el 6 del otro límite. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n. Separo esos límites, entonces me quedaría límite, pues separo más bien ese denominador para cada uno, y ya sé que este es 0 y que este es 1. Entonces me quedaría 10 más 6 por 1 más 0, o sea, 10 por 6, y sabemos que ese límite entonces daría 16. Ese sería el resultado de esa suma de Riemann. Lo vamos a poner acá arriba. El resultado total es 16. Se puede comprobar mediante el teorema fundamental del cálculo, que podemos aplicar más adelante. Este es el resultado de un proceso paso a paso para utilizar la suma de Riemann. Espero que este video les haya gustado, que les sirva, que lo compartan, que lo... Bueno, entonces, ¿qué piensan ahí? Ese es el paso a paso. O sea, no hay nada más que hacer. O sea, si yo todo lo hago paso a paso y utilizo las propiedades, esos son los pasos que yo debo efectuar. Esos 6 pasitos siempre me van a llevar a solucionar. Profe, ese sería para todos. Los mismos pasos es para todos los ejercicios. Para cualquiera, para cualquiera. De hecho, por eso vamos a mirar acá. Vamos a comenzar a trabajar. Esperen, yo estoy acá. Voy a compartirles. Esperen. Esperen que voy a compartir pantalla, ¿cierto? Ahí están viendo la pantalla de mi dispositivo, que realmente es este. Entonces, esto se los compartí. Ustedes lo pueden abrir, creo. Necesito que también intenten abrirlo en el ¿cómo es? En el Classroom. Se los puse como unidad número 1. Necesito ver si les comparte. Se llama unidad número 1 integral definida y se llama Good Notes, que es esto que estoy haciendo acá, que voy a empezar a hacer acá. ¿Listo? Entonces van a ir allá y van a intentar abrirlo en sus dispositivos también, para que lo veamos, vayamos viendo lo a la par. ¿Cómo se llama, profe?
Está ahí en el tablón, se llama unidad 1, integral definida. Se los acabo de publicar. Entonces vamos a hablar de la integral definida. Utilizando suma de rima. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Ya sabemos que la suma de Riemann, lo que me dice es que para yo calcular una integral definida de A hasta B, de una función f de x por un diferencial de x, que recuerden que es la altura y esta es la base. Lo que yo voy a calcular es un límite cuando la cantidad de rectángulos n tiende a infinito, de una sumatoria desde i igual 1 hasta n. Eso significa desde el primer rectángulo hasta infinitos rectángulos. Eso significa eso. De la función f de x sub i. Este f de x sub i lo que está diciendo es que el x sub i son la cantidad i de rectángulos. El rectángulo 1, pues la base 1, la base 2, 3, o sea, infinitamente porque va hasta infinito. Por el delta de x, que es la base de ese rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos que vamos a tener una expresión con la que vamos a poder calcular ese delta de x, que va a ser b menos a sobre n. Vamos a tener una expresión con la que vamos a poder calcular el x sub i, que es a más, vamos a ponerlo, a mí me gusta poner primero delta de x y luego el i, pero lo vamos a poder encontrar al contrario, primero la i y luego el delta de x. Pero yo creo que sí queda mucho mejor escrito y mucho mejor comprendido. Y con esas dos expresiones, con esta, que es la suma de Riemann, voy a encerrarla aquí, y con esta que son yo voy quitando este cosito, y con estas que son las fórmulas para poder llevarlo a cabo, para poder resolverlo, con esto yo creo que nosotros podemos resolver cualquiera. ¿Qué pasa con esto? Voy a poner acá una imagen que necesitamos tener, que es la que yo utilicé para el video, que es esta de las sumatorias. Entonces la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la que yo hice solamente tenía cuando no hay aquí, o cuando hay un 1, cuando hay una constante, o cuando la i está elevado a la 1. Pero también puede ser que la i esté elevado a la 2, o la i esté elevado a la 3, o la i esté elevado a la 4, pero cierto, pues no son como tan comunes. Pero entonces vamos a hacer uno donde la i me quede elevado a la 2. Porque es que si se dieron cuenta, la función que yo hice en el video era una función simple, una función lineal. De hecho, era 3x más 2, una función lineal. Lo que pasa es si la función es cuadrática, es cúbica, ¿cierto? Pero los pasos son los mismos, exactamente los mismos. Y el concepto se trabaja de la misma manera. Entonces, es lo que vamos a hacer uno que sea cuadrática para ir como cerrando esta actividad. Entonces, vamos a mirar este ejemplo, donde tenemos la integral, vamos a ponerla desde 0, pues, bueno, pongámosla desde 1 hasta 2, puede ser, de 2x a la 2 más 13x más menos 1, pongámoslo así. Profe, Dime. una pregunta. Ahorita el resultado, por ejemplo, del video dio 16, pero 16 ¿qué? Como si estamos hallando ya el área, es 16 unidades cuadradas. ¿Sí? Ya Ok. lo dividimos como el área. ¿Qué unidades cuadradas? Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea cuadrado, pero en unidad, pues tiene que ser cuadrado, porque estamos hallando áreas, ¿cierto? Lo que pasa es que Según la unidad de medida. Sí, según la unidad de medida que trabaje, porque recuerden que realmente nosotros estamos aprendiendo esto, es para luego aplicarlo en utilizarlo en alguna aplicación de la integral, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a utilizar la suma de Riemann para resolver esto. Entonces los pasos son los mismos. Vamos a utilizar el delta de x. Es el mismo. Entonces como el primer, bueno, vamos a hacerlo por pasos como lo hice yo aquí. Entonces el paso 1. Hallemos el delta de x. Porque lo que nosotros vamos a hacer es hallar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x.
Lo que pasa es que en estos pasos, que no los van a, pues normalmente no se los van a explicar así en ningún video ni en ninguna parte. Lo que hacemos con estos pasos es empezar, lo que yo pretendo es que nosotros empecemos desde atrás hacia adelante, nos vayamos yendo así. Entonces, por eso el primer paso es este, el segundo paso es encontrar este, el tercer paso es encontrar este, el cuarto paso es encontrar este, el quinto paso es encontrar este y el sexto es encontrar el límite. Entonces nos vamos de lo último, de lo que está más afuera, hacia lo primero, que era el límite. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces tenemos A menos B, B menos A, perdón. Entonces este es B y este es A. Entonces es B menos A sobre N. Eso me da 1 sobre N. Ya tengo el delta de X. ¿Listo? Ahora voy a hallar en el segundo paso el X sub I. Entonces el X sub I va a ser A, que ya sabemos, véalo aquí está la fórmula. A, que aquí sabemos que vale 1, más el delta de X, que ya sabemos que vale 1 sobre N, es este de acá, por la I, que es la que vamos a incorporar para la sumatoria. Ya tenemos el X sub I. Seguimos con el F de X sub I. Entonces lo que vamos a hacer es que en la función, que en este caso es esta, vamos a reemplazar las X, que son estas dos, la vamos a reemplazar por el X sub I, que es este. Entonces me va a quedar así. 2 por X a la 2. Estoy cogiendo este, 2 por X a la 2. Entonces 2, y en vez de escribir X a la 2, voy a escribir 1 más 1 sobre N y todo al cuadrado. Listo, sigo con este. Más 3, X, entonces más 3, y en vez de la X, pues voy a colocar el 1, más 1 sobre N, y ya sin cuadrado, porque está sencilla. Y por último, coloco el menos 1, o sea, menos 1. Ya podría decir que encontré el f de X sub I, pero no, necesitamos resolver todo eso. Entonces toca resolverlo. Entonces, ¿cómo empezamos resolviendo? Pues vamos a tener que hacer primero este producto notable, por eso los tengo que saber hacer. Entonces empecemos con ese producto notable, que sería primero al cuadrado, o sea 1, más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 veces el primero, o sea la multiplicación de estos dos, o sea ¿cuánto sería este? 2, 1 por 1, 1, entonces sería 2 por 1, 2, sobre N, I. Sería 2 veces este por este. Como así que uno lo hace en operativas, pues que yo lo explico a mis estudiantes. 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 sobre N. Más este al cuadrado, que sería ¿qué? 1 al cuadrado da 1, N al cuadrado da N al cuadrado, I al cuadrado da I al cuadrado. Listo, señores. Este de aquí vamos a aplicar distributiva de una vez. Entonces me quedaría más 3 sobre N, I. Y menos 1. Menos 1 sí queda igual. Ahora me toca aplicar distributiva acá, para poder ir terminando ese f de X sub I. Entonces me va a quedar 2 más 4 sobre NI más 2, N a la 2, I a la 2, más 3 sobre NI menos 1. Entonces vamos a ver qué nos quedan, qué podemos juntar y qué no. Entonces, estos tres son términos, pues se pueden juntar, términos son números. 2 más 3, 5. 5 menos 1, 4. Se me va a dar 4. Este también se puede juntar con este porque están sobre n y multiplicado por i. Entonces tengo 4ni más 3ni me daría 7 sobre ni. En cambio este si no tiene con quién, entonces va a quedar igualito. Entonces ya llegué al f de X sub I. Ya llegué. Ya tengo el tercer paso completado.
Entonces ya tengo el primer paso, el segundo paso y el tercer paso completado. Entonces ya tengo el X sub y. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como me estoy devolviendo, recuerden que estoy yendo en esta dirección. Ya tengo este, ya tengo este, ya tengo este, entonces voy a hacer la multiplicación. Es el paso 4. Ustedes ya tienen que aprenderse los pasos y no irse fijando lo que necesitan. Entonces vamos a hacer f de x sub y por delta de x. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar según eso? Este por este. Listo, entonces vamos a multiplicar 4 más 7 sobre ni más 2 sobre n a la 2 y a la 2 que multiplica a 1 sobre n. Y obviamente vamos a aplicar distributiva, pues. Entonces vamos a hacerla aquí, me va a quedar, vamos a hacerla aquí. Me va a quedar 4 sobre n más 7 sobre n a la 2 y más 2 sobre n a la 3 y a la 2. Y ya terminé ese paso, que era encontrar esta multiplicación. ¿Quién me ayuda y me dice que sigue? ¿Qué seguiría? Vale, bien. Sigue, bueno, hallar qué, la sumatoria, es lo que sigue. Mírenlo acá, ya tengo esto. Aquí voy a hacer, dime. ¿Me puede explicar algo, qué pena, sobre la n al cuadrado y la n que queda al cubo? Sí, claro, dime. Si me hace el favor. ¿Pero qué necesitas? Esto se multiplica. Pues que le multiplico ahí. Ah, bueno, listo. Claro, estoy multiplicando todo esto por esto. La multiplicación de fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. Listo, profe. El 1 multiplica los numeradores, la n multiplica los denominadores. Entonces, lo volví más pequeño para que me diera espacio para hacer la sumatoria. Entonces, vamos a hacer el quinto paso, que es la sumatoria. Entonces, la sumatoria es la sumatoria desde i igual 1 hasta el infinito de f de x y por delta de x. O sea, es la sumatoria desde i igual 1 hasta el infinito de 4 sobre n más 7 sobre n a la 2 y más 2 sobre n a la 3 y a la 2. Entonces, esto lo pongo entre paréntesis porque recuerden que la sumatoria es como una integral. Entonces, bueno, si es como una integral, yo estaba pensando que me había tragado un signo menos, no, está bien. Entonces, como es como una integral, yo voy a poder separarlas. Entonces, vamos a separarlas. Entonces, me va a quedar sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de 4 sobre n, más sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de 7 sobre n a la 2i, más sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de 2 sobre n a la 3 y a la 2. Y resulta que en las sumatorias la variable no es la n, ni el número, la variable es la i, que por eso está determinada que empieza en i y va para el infinito. ¿Quién va para el infinito? La i, ¿cierto? Entonces ni la n, ni la n ni los números deben estar dentro de las sumatorias. Entonces puedo aplicar la misma propiedad de las integrales, que es que saco las constantes. Lo que pasa es que no son constantes. Entonces voy a sacar el 4n y me va a quedar sumatoria desde i igual 1 hasta el infinito de 1, porque no me queda, aquí adentro no me quedaría nada, entonces debo dejar un 1. Eso se llama simplemente existencia del módulo, o sea, debo dejar el módulo, yo no puedo dejar eso vacío. Como cuando saco de la integral que dejo el diferencial, aquí debo dejar el 1. ¿Listo? También saco el 7n a la 2. Y dentro de la sumatoria, entonces, me queda la i. También saco el 2n a la 3. Y dentro de la sumatoria, me queda el i a la 2. Entonces ya lo que yo voy a ir a hacer es que me voy a ir a esta tabla. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria
Si tengo un número, si tengo el 1 aquí, me daría 1 por n, o sea, n. Entonces, cuando tengo el número, entonces la de este pedazo me da n. Entonces me daría así, voy a hacerlo aquí abajo. Me daría 4n por n. Esta sería, la de este es n. Listo, salió. Aquí sigo aquí, 7 sobre n a la 2. Ahora voy a buscar la de la i sola. Entonces, para eso tengo la tabla. La de la i es esta, miren. Cuando tengo la sumatoria desde n igual 1, desde igual 1 hasta n, o hasta infinito en este caso, esta es la solución, n por n más 1 sobre 2. Entonces, este pedazo es n por n más 1 sobre 2. Y ahora voy a buscar, dejo este igual, y voy a buscar cuánto vale este i a la 2. La sumatoria de i a la 2, aquí la tengo. Entonces vale n por n más 1. La voy colocando. Pues para eso tienen que tener esa tablita a la mano. Entonces sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre, mírenla ahí, sobre 6. Debo resolver eso para ya meterlo dentro del límite. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a ver qué tenemos. Tenemos que yo puedo cancelar esto, que puedo cancelar uno de estos aquí, que puedo cancelar dos de estos aquí. Entonces vamos a mirar qué nos va quedando para meterlo más depurado dentro del límite. Entonces me quedaría, aquí me quedaría un 4, más, me quedaría 7 sobre, esto se multiplicaría, así, o lo intercambio, 7 medios, y dejo el n más 1 sobre n, porque esto me va a quedar muy bueno dentro del límite. O sea, entonces paso la n para acá y el 2 para acá, ¿cierto? Más, aquí puedo simplificar, no lo había hecho, aquí puedo sacar mitad y mitad, entonces hago el mismo ejercicio. Cuando digo el mismo ejercicio es que voy a dejar, aquí me quedó un 1, entonces me queda un tercio, entonces paso la n a la 2, porque esto me queda n a la 2, y el 3 para acá, entonces me queda que multiplica ¿quién? A n más 1 por 2n más 1 sobre n a la 2. Entonces, digamos que acá, digámoslo así, que yo ya puedo meter esto dentro del límite. Lo puedo seguir resolviendo, pero ahí ya tengo mucho de lo que necesito meter dentro de un límite del infinito. Si tenemos claridad de cómo se trabaja un límite del infinito. Yo lo puedo seguir resolviendo y tenerlo como muy listico, muy masticadito para meterlo en el límite. Pero también lo puedo meter así. Entonces vamos a mirar. De hecho voy a volver a redimensionar esto. Voy a volver más pequeño este pedazo. Yo hago aquí algo también que me ayuda a ahorrar espacio. Voy a llevarme este pedazo para acá. Eso me va a ayudar a ahorrar espacio también para hacer el último paso o el paso final y no pasarme de esta hojita, es lo que no quiero. Entonces voy a hacer el paso final, que es el paso 6, donde todo esto que acabé de encontrar lo voy a meter en el límite, lo voy a meter, o sea, ya tengo todo esto, es el paso 5, encontrar eso. Ahora voy a utilizar el límite para darle solución, que es lo final. Entonces va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, y ya sabemos que esa sumatoria, bueno, la podemos colocar, pero por ahorrar espacio no la voy a colocar, pero sería la sumatoria desde n, pero no, voy a colocar de una vez lo que me dio. Ya sabemos que esa sumatoria me dio esto, entonces vamos a colocar de una vez este límite. Y vamos a irlo organizando. 4 más 7 sobre 2, y aquí voy a separar de una vez esa n para cada uno. Voy a separar ese, ¿cierto? Más
un tercio, y aquí voy a aplicar distributiva. Es mucho mejor tener la distributiva acá. Entonces vamos a hacerla. Entonces me daría n, voy a empezar a hacer esto, sería esto. N por 2n me daría 2n a la 2. Luego, n por 1 me daría n. Luego, 1 por 2n me daría 2n. Luego, 1 por 1 me daría 1. Y esto me da sobre n a la 2. Espero que ustedes estén pensando ya cómo me va a dar ese límite. Pero bueno. Separemos los límites de esas sumas. Entonces voy a poder separar el límite cuando n tiende a infinito de 4 más el límite cuando n tiende a infinito. Esto me va a dar 1 y esto me va a dar 0. ¿Cierto? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? El límite, cuando algo tiende a infinito de un número sobre n, siempre es 0. Y estos dos se cancelan y me da 1. Entonces me daría 7 por 1, que también va a dar 7. Es 7 medios, yo no sé por qué me traiga el 2. 7 medios por 1, ¿cierto? Y acá vamos a ver qué me da ese límite. De un tercio, estos dos de acá me dan 3n, entonces voy a hacer una separación también. Miren que es que esto aquí no me va a dar el espacio, no me gusta que me quede como partido. Entonces, me va a quedar así. 12n a la 2n a la 2, esperen que me está entrando algo. Miren acá. Entonces me daría, esperen, yo vuelvo y comparto, qué pena. Ah, no, ahí lo estoy compartiendo, ¿cierto? Aquí. Entonces tengo 2n a la 2 sobre n a la 2 más, recuerden que esto vale 3n. 3n sobre n a la 2 más 1 sobre n a la 2. Entonces, por leyes de los límites al infinito, que yo también los tengo que saber, que ustedes los tienen que saber, esto va a dar 0. Voy a simplificar esto. Aquí también me dé 0, pero me va a dar 0 en el otro paso. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que el límite de una constante es la constante, o sea, es 4. El límite de este constante también es esa constante, o sea, me da 7 medios. Listo. Y el único que estoy todavía trabajando es este límite, que puedo sacar el 1/3 del límite, cuando n tiende a infinito, de estos dos se cancelan. Estos dos se cancelan. Entonces me va a dar ¿cómo? Me va a dar 2 más 3 sobre n, y esto ya me dio 0, entonces no lo voy a volver a poner. Y acá, esto me va a dar 0 también. Este me va a dar 0, por propiedad de los límites al infinito, por teorema de límites al infinito. Y lo que me quedó fue ¿qué? Vamos a hacerlo aquí abajo. Me quedó 4 más 7 medios más 1/3 por, me quedó esta constante, entonces me quedó el 2. Simplemente el 2. Entonces, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que me va a dar esa suma de arriba. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar 4 más 7 medios. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Lo voy a hacer aquí. Me da 4 más 7 medios. Más, eso me daría 2/3, que me daría así. Esperen, yo la corro un poquito. Para hacer el otro proceso aquí. Me daría 4 más 7 medios más 2/3. Listo. Y eso me daría 2/3. Y eso sería igual a 49 sextos. Entonces, el resultado me da 49 sextos en unidades cuadradas.
Si ya vamos a hablar de área, pues el proceso de la suma de rima me da el número, pero cuando ya vamos a hablar del área, lo ponemos en unidades cuadradas. Y listo. Miren que hicimos el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. No cambié en nada los pasos que les había mostrado en el video. Lo que pasa es que aquí, claro, es más demorado, es más largo, es más elaborado, porque ya no estoy trabajando con una lineal, con una ecuación lineal, con una función lineal, perdón, sino con una función cuadrática. Si es cúbica, pues todavía va a quedar más grande, es más larga, porque me toca utilizar un valor. Sobre todo es por esto, miren, es por estos. Por este de aquí, por este de acá, por estos valores de ahí. Pero el resto del proceso es el mismo. Listo. ¿Cómo les pareció eso? ¿Cómo la vieron? Ya hay. No, profesor, un poquito largo, pero está entendible. O sea, con los pasos uno se va quedando. Con los pasos uno se va quedando. Es tal cual, con los pasos uno se va quedando. Porque realmente no es sino seguir los pasos. Listo. Entonces vamos a llenar la asistencia, se lo voy a dejar acá, en el formulario, ¿cómo es? Ya me olvidó, ¿cómo es? Chat. En el chat, en el chat. Esperen, yo se los pongo, yo no sé por qué me quedó como todo raro, ya los voy a poner, para que no lo puedan cambiar. Asistencia de cálculo. Recuerden poner también las observaciones, que es importante. Yo las trato de leer cuando paso la asistencia al CIA, trato de leer lo que ustedes, pues lo que dejan de observaciones para poder, pues como retroalimentarlos después. Entonces aquí se las voy a dejar en el chat. Listo. Entonces vamos a llenarla, porfis. Sobre todo porque me interesa más, yo sé que no van a tener la posibilidad o pues, toman un pantallazo de esto si quieren o no toman nada. ¿no? Lo más importante es como los comentarios, las sinsabores, porque por ejemplo el jueves ustedes van a trabajar más solos, van a trabajar más direccionados y yo solamente les sirvo como de solucionadora, pues de enlace con él, pero por ejemplo hoy estuve como más activa. En cambio, el jueves van a ser ustedes los que tienen que ir haciendo. Van a estar más activos ustedes que yo. Entonces, bueno, llenemos la asistencia, la van llenando y me la dejan antes de que, pues obviamente, la idea sería antes de las